Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase les voy a explicar las actividades de práctica del lenguaje de quinto grado. Vamos a trabajar con las clases de oraciones según la actitud del hablante. Para comenzar, la propuesta es leer las siguientes coplas que dicen así. Levántate, Anacleta, prepara un café sabroso y ponele a la cafetera agüita fresca del pozo. En el medio del corral está hablando una cabra. Viene el chivo y le dice, ¿me permite una palabra? Cuando llega el carnaval, no almuerzo ni ceno nada. Me mantengo con las coplas, me duermo con la tonada. En el fondo del mar suspiraba un terotero, y en el suspiro decía, ojalá fuera soltero. Una paloma blanca como la nieve me ha picado en el alma. ¡Ay, cómo me duele! Bien, una vez que finalizan la lectura de las coplas, van a transcribir una oración que sea una orden o un pedido, una que exprese emoción, una que manifieste un deseo, una que sea una negación y una que exprese una pregunta. Vamos a recordar que cuando nos comunicamos lo hacemos con distintos propósitos. Por ejemplo, formular una pregunta, negar o afirmar algo, manifestar un deseo, realizar un pedido, dar una orden. Para poder expresar esas intenciones se utilizan distintas clases de oraciones que manifiestan la actitud del hablante, lo que el hablante quiere expresar. Las oraciones, según la actitud del hablante, eran oraciones enunciativas que informan algo. Estas oraciones pueden ser afirmativas o negativas. Afirmativas son cuando afirman algo, como por ejemplo, Elías hace la tarea en la casa de Pedro. Y enunciativa negativa sería, Elías no hace la tarea en la casa de Pedro. Después tenemos las imperativas. Las oraciones imperativas son las que sirven para dar una orden o un mandato, como por ejemplo, ve por el pan. Le transmite una orden, que vaya por el pan. Las dubitativas son las que expresan duda, como por ejemplo, quizás vuelva. Las interrogativas se refiere a cuando hacemos una pregunta y se utilizan signos de interrogación. Así se utiliza el signo al comienzo de la oración y con este signo cierra la oración. Las desiderativas, este tipo de oración, expresan deseos, como por ejemplo, me gustaría ir al cine. Las exclamativas, que es una oración que demuestra sentimiento, emoción o estado de ánimo, y se utilizan signos de exclamación. Con este signo comenzamos la oración y con este la finalizamos. Bien, repasado esto, que también ustedes tienen un cuadro para repasarlo en sus actividades, van a identificar qué clase de oración transcribieron de las coplas. Van a escribir si falta algún tipo, cuál es la que falta. Y después vamos a continuar con la acentuación de palabras, agudas, graves y esdrújulas. Recuerden que estos contenidos ya los trabajaron años anteriores, pero vamos a recordarlo de igual manera. Las palabras pueden ser agudas, graves y esdrújulas según el lugar que ocupe la sílaba tónica en la palabra. Son agudas cuando la sílaba tónica es la última y llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal. Las palabras graves llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando no terminan en n, s vocal. Y las esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. También tienen un cuadro para poder repasarlas. Después van a extraer de los refranes palabras para completar el cuadro. Los refranes dicen, a mucho amor, mucho perdón. No todo lo que reluce es oro, cuídame de las aguas mansas, que de las bravas me cuido solo.
la ocasión hace al ladrón, el hábito no hace al monje, del árbol que cayó todos hacen leña. De esos refranes van a extraer palabras agudas con tilde y palabras agudas sin tilde, palabras graves con tilde y palabras graves sin tilde, y palabras esdrújulas. Después van a escribir debajo de cada palabra cuál es la sílaba tónica. Las palabras son tarántula, lapicera, motor, mágico y cartón. Y por último vamos a leer la leyenda El Cardón, que dice así. En la época de la conquista, el Inca, el rey supremo de su pueblo, veía con tristeza cómo los españoles dominaban a su gente. A fin de organizar sus tropas para combatir las invasiones, envió emisarios a los 4 puntos cardinales de su imperio. Vayan a los cerros y esperen mi orden para atacar a los invasores, les dijo. Los valientes guerreros recorrieron los valles y las quebradas y llegaron a los cerros por donde pasarían los conquistadores. Allí se quedaron esperando la orden de su rey para atacarlos. Pero el tiempo fue pasando, los días sucedían a las noches y la orden nunca llegó. Los chasquis, intrépidos mensajeros que transmitían las órdenes y noticias por todo el imperio, habían sido capturados y el Inca había sido apresado y asesinado por los invasores. Los guerreros siguieron esperando y vieron con sorpresa pasar las tropas enemigas sin recibir la orden de atacar. El tiempo ya no contaba por días ni por meses, sino por años. Sin embargo, los soldados se mantuvieron en sus puestos tristes y abatidos. Entonces, la Pachamama, la Madre de la Tierra, sintió piedad por ellos. Me gustaría que fueran parte de la tierra, les dijo, y comenzó a adormecerlos. Entonces los pies de los guerreros se unieron a la tierra, y sus cuerpos se cubrieron de espinas para evitar que alguien los dañara mientras dormían. Así se convirtieron en plantas altas, fuertes y espinosas, llamadas cardones. Finalizada la lectura de la leyenda, van a leer lo que el Inca ordenó a sus guerreros y responder las siguientes preguntas. El Inca les dijo, vayan a los cerros y esperen mi orden para atacar a los invasores. Van a responder quién emite el mensaje, quién lo recibe, cuál es el referente del mensaje, cuál es el código y qué canal utiliza. Después van a transcribir de la leyenda una oración enunciativa afirmativa, una oración imperativa, una oración desiderativa y una oración enunciativa negativa. Y para terminar, el último punto, van a extraer de la leyenda palabras agudas con tilde y agudas sin tilde, palabras graves y palabras esdrújulas. Y así finaliza la propuesta de actividades de esta semana. Un beso gigante para todos.